Esta es una serie pensada para nuevos artistas que quieren comenzar a usar Procreate. Me encantaría que me acompañes a explorar todo lo que podemos crear con esta increíble app, que combina lo mejor de la ilustración digital con la sensación de técnicas tradicionales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Verónica y bienvenidos a otro tutorial de Procreate. Hoy vamos a trabajar con esta ilustración botánica en diferentes capas utilizando una técnica donde aplicamos luces y sombras. Es súper fácil y en la descripción del video están todos los recursos para que puedas seguir el tutorial. Vas a encontrar la paleta de colores y el boceto para que puedas seguir el tutorial paso a paso. Vamos a empezar por abrir un lienzo de tamaño cuadrado y vamos a importar el archivo de descarga que te dejé en la descripción del video. Se trata de esta flor. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestras capas. La primera capa es esta capa con nuestro boceto. Vamos a bajar la opacidad a que podamos verla sin que nos distraiga mucho. Ahí estoy en un 30%. Vamos a abrir una siguiente capa y vamos a marcar la base de esta flor. Voy a llamarla base. Con el pincel de la monolínea voy a tomar el primero de los colores de nuestra paleta de color y voy a pasar esta capa por debajo del boceto. Aquí es donde voy a empezar a trazar. Voy a marcar todo el contorno de la flor. Estoy en un tamaño de un 20%. Vamos a marcar la base en una figura completa. Cuando tengas toda la figura con este contorno, vamos a tomar el color y arrastrarlo. Vamos a abrir una capa nueva arriba de la base y por debajo del boceto. Vamos a seguir con el pincel de la monolínea, pero vamos a cambiar el color al amarillo. Ahí vamos a marcar de una manera irregular el centro de esta flor. Y lo rellenamos. Te va a quedar algo similar a esto. Ahora voy a aplicar un efecto para desenfocar esta forma. Te vas a la varita mágica, desenfoque gaussiano y voy a deslizar mi pincel a desenfocarlo un poco. Esto es un 13%. Y lo soltamos. Esta capa amarilla y la base la vamos a unir en una sola capa. Ahora vamos a agregar una capa nueva y vamos a empezar a trabajar el volumen de la flor. Voy a cambiar el pincel a este color oscuro, moradito oscuro, y el pincel al pincel exquisito, que lo vas a encontrar en la carpeta de caligrafía. Ahora vamos a empezar a darle el volumen a nuestra flor. Y esto se logra a través de la aplicación de luces y sombras. Así que yo voy a empezar aplicando las sombras. Voy a aplicar una capa nueva que va entre la base y el boceto. Voy a bajar un poco la opacidad hasta un 80% más o menos y el tamaño lo voy a dejar en un 30%. Ahora vas a imaginar que los pétalos tienen volumen. Eso quiere decir que el pétalo que está arriba va a provocar una sombra en el pétalo que está abajo. Vamos a empezar con los pétalos de hasta arriba. Por ejemplo, el que está aquí. Y voy a aplicar una sombra para determinar que este pétalo va por encima del que está abajo. Estoy usando este lápiz con bastante suavidad en el momento de aplicar la sombra. Ahora, este pétalo está por encima de los que están por debajo, así que también voy a aplicar la sombra en este pétalo. No importa que te salgas porque te voy a enseñar ahora un truco para recortar la capa. También de este lado. Para evitar que suceda esto, vamos a aplicar en esta capa
una máscara de recorte hacia abajo. Esto quiere decir que esta capa va a reaccionar a la que está por debajo de ella. Ahí vamos a ir aplicando la sombra. No creas que va a quedar así de fuerte porque también vamos a cambiar los modos de fusión de esta capa. Tú te vas a la letra N que está aquí en la capa. La voy a dejar en el modo de fusión que dice subtracción, esta. Y voy a bajar un poquito la opacidad hasta un 73-75%. Vamos a seguir aplicando aquí estas sombras entre los pétalos. Si te pasas un poquito con el borrador, yo estoy usando el pincel suave. Voy a ir borrando el exceso para ir dando el efecto de sombra. Si te pasas un poquito. También voy a aplicar la sombra en estos pliegues que marcan dónde está el fondo de la flor con relación al centro. Voy a revisar que no haya quedado ningún pétalo sin la colocación de su sombra. Por ejemplo, aquí me faltó este pedacito. Y creo que hasta ahí la tenemos lista. Ahora vamos a aplicar una capa nueva y vamos a empezar a trabajar con el centro de la flor. Para esto vamos a utilizar el pincel que se llama tinta seca. Y voy a colocar ahora el color morado que tengo hasta este lado de la paleta de color. Ahora voy a pintar el centro de la flor. Voy a intentar crear volumen en esta figura, así que primero voy a poner la base morada, luego voy a cambiar a este color azul claro para aplicar con algunos toques la especie de luz que se refleja de este lado. No te tiene que quedar perfecto, puede ser irregular. Y con el color más oscuro, moradito oscuro, voy a pintar la sombra del otro lado. También un toque oscuro aquí en el centro. Voy a ir agregando pequeños toques, tratando de marcar textura en este centro de la flor. Incluso con este color un poquito más claro, voy a poner unos toques. Y de nuevo con el morado. Este es un juego de variaciones de colores solo para darle ilusión de textura en este centro de la flor. Cuando tengas algo similar a esto, vamos a empezar a pintar en una capita nueva este centro de los pistilos. Yo me voy a ir a tomar el color amarillo y luego lo voy a modificar en los naranjas a poder oscurecerlo un poquito más.
y voy a marcar pequeñas marquitas para dar la sensación de los pistilos. Algunos que pasen por enfrente del centro. Esta es solamente una idea, no tienes que seguirlo paso a paso, solamente es para ir marcando y ayudarte a ver dónde pueden ir colocándose estos pistilos. Vamos a dibujar varias capas, así que no tienes que rellenarlos todos. Aquí se notaría más si quito la parte de la flor, cómo tengo distribuidas estas formas. Voy a sacar una copia y a la que está por debajo la voy a oscurecer y la voy a rotar. Así doy la sensación de que he pintado muchísimos pistilos. Así que me voy a la capa y con la flechita voy a moverla un poquito para cubrir un poco más del ángulo de la flor. La voy a soltar y con la varita mágica, tono, saturación, brillo, y en el brillo voy a bajar un poquito el tono y te puedes dar cuenta que va cambiando de color. También voy a cambiar la saturación y quizá el tono a crear uno un poquito más naranja. Ahora que tengo estas dos capas, voy a crear una tercera capa y voy a utilizar ahora el color azul. Con este color azul voy a seguir pintando pistilos, pero ahora quiero que estén más cercanos a la parte de alrededor de la flor. Cuando tengas algo parecido a esto, vamos a repetir lo mismo. Duplicarla y mover un poquito el ángulo de la que está por debajo. Con la flechita y movemos el ángulo. Así da la sensación de que hemos pintado más pistilos. También vamos a cambiar el color con la varita mágica, tono, saturación, brillo, y vamos a cambiar el tono, un azul un poco más oscuro, como este. Bajé un poco el brillo, subí la saturación y varié un poquito el tono hacia los tonos azules y morados. Ahí va tomando un poco más de forma el centro de nuestra flor. También lo que voy a hacer es que la que está por debajo la voy a abrir un poquito más con la flechita y este cuadrito lo voy a mover a cubrir un poco más de la flor. Con el punto en verde puedes girarla hasta donde te guste más. Incluso podrías volver a duplicar alguna de estas capas y hacer un color intermedio entre ellas. Por ejemplo, quizá la del medio va a quedar en un tono azul, pero con alguna otra variación. Vamos a mover la capa primero y varita mágica, tono, saturación, brillo, y voy a encontrar otro tono que le dé mucha vida a esta flor. Creo que por ahí me gusta bastante y lo soltamos. Ahora lo que vamos a crear es estas pequeñas varitas que van a juntar los pistilos hacia el centro. Tenemos muchas capas con pistilos, no te preocupes, las vamos a unificar. Desde la capa naranja hasta la azul, como con un pellizco así. Ahí nos quedan todas las capas juntas. Agrego una capa nueva, la deslizo por debajo del centro de la flor y con un color café
que puedes encontrar fácilmente yéndote a tu círculo de colores y buscando un color cafecito como este. Con el mismo pincel de la tinta seca, va a ser un tamaño de un 6%. Voy a hacer algunas líneas solamente para marcar estos pequeños varillas que unen a los pistilos con el centro de la flor. Ahí utilicé un color café, pero voy a hacer una segunda vuelta con un color café un poco más oscuro para que quede mucha variación de tonos y se vea más bonita. Creo que ahí me gusta muchísimo y lo que vamos a hacer es revisar nuestras capas. Tenemos la capa base. Vamos a organizar esta capa y ponerle de nombre sombra. Esta capita tiene una máscara de recorte que no necesitamos y lo que voy a hacer es juntar estas tres capas del centro en una y nombrarla centro. Vamos a poner también una máscara de recorte hacia abajo. Abrimos una capa nueva y ahora vamos a empezar a aplicar la textura de nuestra flor. Así que con el mismo pincel que tenemos de la tinta seca, vamos a utilizar algunos otros colores. Voy a utilizar este color rosa brillante y voy a marcar algunas líneas para darle un poquito más de textura a la flor. Tenemos aquí un boceto que nos ayuda a ver el nacimiento de las líneas, la dirección de ellas y lo único es pues ir creando este volumen con armonía del volumen del pétalo. Al final, como vamos a ver, si quitamos esta capa de boceto, pues este detalle que estamos colocando es el que le va a dar la textura al pétalo de la flor. Cuando tengas cubiertas todas las líneas que dan la textura de la flor, vamos a aplicar una segunda capa y vamos a tomar otro color rosa, quizá este color rosa un poquito más claro, y vamos a hacer lo mismo, pero en otra capa. Esta parece un poquito más blanca y la idea es que quede mucha textura en estos pétalos. A estas líneas que estamos colocando también les vamos a agregar unos modos de fusión, así que cambiarían un poquito los tonos y lo único que van a hacer es darle más textura a la flor. Lo voy a ir colocando para que veas cómo va a quedar. Entonces, en la primera capa de las líneas cambiamos en la N y vamos a buscar un modo de fusión como este de luz vívida que queda un poquito más rosa. ¿Te fijas? Y en el de arriba también vamos a cambiar. Te vas a la capa de arriba y en la N vamos a buscar un modo de fusión como el que dice luz fuerte y te fijas, nos va cambiando el color de las líneas para que queden como más integradas en la composición. Espero que con esta práctica te animes a probar diferentes modos de fusión porque esta técnica te podría servir para ilustrar cualquier otra flor que tengas de referencia. Voy a revisar dónde hace falta algunas pocas líneas. Creo que solo por acá me faltan algunas más.
Y creo que hasta aquí tenemos bien la textura. Ahora lo que voy a aplicar es una capa nueva y esta van a ser la de las luces. Para que funcionen las luces, todas las capas tienen que tener la máscara de recorte. A esta capa la voy a llamar luces. Voy a cambiar el pincel al del color blanco y con el pincel suave voy a aplicar algunas luces en esta flor. Estoy con una opacidad de un 80%, tamaño de un 5%. Voy a aplicar algunas luces que te quede así un poquito blanco el pincel. Hazlo suavemente. Si te quedan por ahí este tipo de marcas, recuerda que con la flechita te puedes regresar hacia donde tu ojo te vaya diciendo que la luz tendría que estarse reflejando un poquito. Si se te complica este pincel, no te preocupes, porque si tú te vas a los aerógrafos, el pincel de aerógrafo extra suave también podría funcionar muy bien. Estoy aplicando solo un poquito de luz en los pétalos. No exactamente de la misma manera en cada pétalo para darle un poquito más de variación. Cuando tengas algo similar a esto, lo que vamos a hacer es cambiar los modos de fusión de la luz y donde dice luces, en la letra N, vamos a buscar el que dice agregar o en inglés add y vamos a mover la opacidad hacia abajo para que nos dé el efecto de la luz de una manera muy suave. Y lo soltamos. Ahí va creando este volumen de la flor de una manera muy bonita. Si tú quitas la luz, ahora vas a ver el cambio bastante fuerte. Voy a agregar otra capa más y voy a agregar también un poquito más de luces, pero voy a bajar el tamaño del pincel y voy a intentar hacerlo ahora en donde está la terminación de los pétalos y donde podría yo imaginar que va llegando un poco más de luz hacia el pétalo. Por ejemplo, aquí. Como por aquí. Voy a subir el tamaño, es más fácil, un 15 más o menos. También voy a agregar el efecto, entonces no se va a ver tampoco tan blanco, porque el efecto va a ser que solamente le dé la luz o la sensación de la luz al pétalo desde ahí. Aquí lo quiero de este lado. Voy a regresarme solo para revisar que tenga una máscara de recorte hacia abajo. Y vamos a hacer lo mismo, a cambiar los modos de fusión hasta agregar y bajar. Ahí está quedando en un 26%. Y puedes perfeccionar tu flor agregando más luces donde tú creas que le va a dar más vida a esta composición. Miren qué bonita va quedando nuestra flor. Para levantar también más la composición podríamos cambiar el color del fondo.
Lo tenemos blanco, pero si te vas a la capa del fondo, podrías cambiar el color. Por ejemplo, a mí me gusta este azul muy fuerte porque resaltan más los colores de la composición de la flor. Vamos a ver cómo nos queda sin el boceto, y si sientes que hacen falta líneas que detallan la flor, deja el boceto, pero vamos a hacer un truco que es subir un poquito más la opacidad, ahí está el 60, y deslizando los dedos voy a cambiar el tono de las líneas con el pincel suave y con el color, el moradito más fuerte. Lo que voy a hacer es pintar estas líneas. Quizá el contorno, yo no quiero que se noten estas líneas, así que voy a utilizar el mismo rosa y las voy a pintar de rosa para que se disimulen un poquito. También podríamos borrarlas. Voy a probar cambiarle el tono y si no, las borramos. Creo que ahí van quedando bien. Yo no quiero que quede muy oscuro, pero sí con un poquito de menor tamaño. Quiero remarcar esta parte del nacimiento de los pétalos. Nuestra flor está casi terminada y lo que vamos a hacer ahora es solo agregar una última capa encima de todo para los últimos detalles. Yo voy a utilizar este color rosita claro y de nuevo me voy a regresar al pincel que estábamos usando de la tinta seca en un 5% y solo voy a agregar algunos toques de luz en algunas partes de los pétalos. No quiero repintar todo, pero más o menos quiero definir algunas partes de los pétalos. Creo que un poco más grande va a ser mejor, como un 8%. Vamos a ver. Este es un pequeño detalle para definir el pétalo. No tienes que marcar todo el pétalo, solo algunos detalles para dar el efecto de la luz y de su reflejo. Yo me guío donde creo que la luz es más fuerte. Por ejemplo, en este pétalo yo lo colocaría aquí, sin marcar mucho los finales de la línea. Por ejemplo, aquí me gustaría como por aquí. Igual aquí donde hay mucho brillo. Quizá también por acá. Nos ayuda como a definir un poco el pétalo sin tener que repintarlo todo. Al final lo más importante es hacer este tipo de ilustraciones sin tener la necesidad de copiar exactamente cómo es la flor, sino inspirarnos en sus formas, porque también hay que disfrutar del proceso sin tratar de hacer esto como tan perfecto. Luego se me olvida dónde está la parte de arriba de la flor y me guío con el centro de la flor, que yo sé que de este lado quedaron los brillos y de aquí voy a agregar algunos toques. Creo que por aquí también podría agregar un toquecito extra. Y a estos pequeños toques de luz les voy a buscar un modo de fusión que haga que quede un poquito más armónico. Por ejemplo, la luz vívida creo que le queda muy bonito.
se va a hacer. Luz vivida, y podrías bajar la opacidad. Y voy a bajar opacidad solamente un poquito hasta un 92%. Y por último, lo que agregué, no me di cuenta que no se estaba grabando, fue una capa entre la capa del centro de la flor y la sombra, donde con el pincel suave agregué este circulito que hace que se resalten mucho los tonos de la flor. Es más, lo vuelvo a hacer. Voy a agregar una capa nueva entre la sombra y el centro, y con el pincel suave tomé un color café en los tonos naranjas, un café claro, en un tamaño de un 50%, opacidad del 50% y tamaño de un 4 o 5, y suavemente pinté en color cafecito el centro de la flor y se levantan mucho los tonos. Después agregué un subtono bajando mi selección de color y solamente agregando un poquito más aquí en el centro. Así logramos darle bastante contraste a nuestra flor. Y tenemos lista esta ilustración que, la verdad, con esta técnica para la ilustración botánica podrías crear muchísimas composiciones, ilustraciones con diferentes tipos de flores y plantas. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algún truco nuevo. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes tutoriales que estamos planeando con mucho cariño para ti. Yo soy Verónica y nos vemos en el próximo video.